participará de la mesa como representante de la Escuela de Tecnologías en Salud. El señor Morales cuenta con una maestría en salud ocupacional con mención en higiene ambiental de la Universidad Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha sido docente e investigador de la Escuela de Tecnologías en Salud y el Instituto de Investigaciones en Salud de la Universidad de Costa Rica. Es consultor en ciencia de datos centrados en salud ambiental y ocupacional. Ha participado en investigaciones en diferentes campos como modelaje e inteligencia artificial aplicada al estudio de la mortalidad en función de la variabilidad de temperatura, simulación del comportamiento y dispersión de patógenos en relación con factores temporales y espaciales, y epidemiología ambiental aplicada al recurso hídrico. Actualmente es miembro de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental y Consorcio Salud Urba. Agradecemos al doctor. Buenas tardes. Daremos comienzo a esta mesa de cambio climático, ambiente y salud. Para ello, invitaré a pasar a la doctora Saray Miranda Chacón. La doctora Chacón es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad de Costa Rica. Posee un doctorado en Ciencias Médicas por la Universidad Austral de Chile. Además cuenta con un diplomado en Educación y Nuevas Tecnologías por el programa PEN y Flaxo. Desde el 2013 se ha desempeñado como docente, anatomista e investigadora de la Escuela de Medicina, con experiencia en proyectos internacionales en la Universidad Austral de Chile y en la Universidad de Dundee. Actualmente es investigadora asociada de Lancet Council para América Latina, una red que analiza los impactos del cambio climático en salud, y pues le damos una bienvenida a la doctora Saray. Voy a hacerme un poco de lado porque me queda un poco lejos el micrófono. Ahora pues invitamos a la doctora Erika Carolina Murillo Rodríguez de la Escuela de Enfermería. La doctora es licenciada en Enfermería y máster en Salud Pública, con énfasis en Gerencia de la Salud por la Universidad de Costa Rica. Además, es candidata a doctorado a Ciencias Naturales para el Desarrollo y programa del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. Y posee un diplomado en Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional de Salud Pública de México. La doctora ha trabajado en instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Poder Judicial, la Comisión Nacional de Emergencias, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica, combinando la docencia, la gestión y la investigación en salud comunitaria y planetaria. Su línea de investigación doctoral se enfoca en la alfabetización en la salud planetaria y cambio climático, así como en la consultoría en salud pública en proyectos locales y nacionales vinculados con esta temática. Y le damos la bienvenida a la doctora Erika Murillo Rodríguez. Seguidamente, invitamos a la doctora Marcela Dumani Echandi, de la Escuela de Nutrición, quien es docente de la sección de Nutrición Pública de la Universidad de Costa Rica, La doctora Dumani es licenciada en Nutrición por esta misma universidad y doctora en Educación con mención en Mediación Pedagógica y énfasis en Desarrollo Sostenible por la Universidad de La Salle de la Universidad de Costa Rica. Desde 1998 se ha dedicado a la docencia en temas de seguridad alimentaria y nutricional y educación nutricional. Fue coordinadora del CISAN entre el 2011 y 2019
y desde el 2013 es productora y conductora del programa radial Semillas y Saberes, dedicado a la divulgación en temas alimentarios, educativos y sostenibilidad. Su trabajo docente y de investigación se ha desarrollado junto a comunidades de Talamanca, Upala y zonas costeras del Golfo de Nicoya, abordando la gestión del riesgo y el cambio climático y la atención de emergencias desde una perspectiva de la seguridad alimentaria y nutricional. Con esto le damos bienvenida a la doctora Domani. Finalmente, tenemos al doctor Juan José Romero, de la Escuela de Salud Pública. El doctor Juan José Romero es catedrático y coordinador del Programa de Medicina Poblacional y gestor académico de la Maestría en Epidemiología de la Universidad Nacional. Además, profesor de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica. El doctor Romero es licenciado en Medicina Veterinaria y máster en Reproducción Animal Integrada por la Universidad Nacional y obtuvo su doctorado en la Universidad de Groningen y de University and Research de Países Bajos, con más de 20 años de trayectoria académica en docencia, investigación y extensión. Ha trabajado en temas de enfermedades zoonóticas, resistencias a antimicrobianos, enfermedades transmitidas por alimentos y medicina de la producción animal, contribuyendo a fortalecer el vínculo entre la salud humana, animal y ambiental. Con esto damos bienvenida al doctor Juan José Romero. De manera introductoria les mencionaré cuál será la tónica de esta mesa, que variará un poco con respecto a las mesas anteriores. Nosotros hemos planteado 5 preguntas generadoras, las cuales serán respondidas por cada una de las personas panelistas. Y posteriormente tendremos un espacio de preguntas general. Con esto daremos inicios a la primera ronda de preguntas, seguiremos el orden en el cual se dio la presentación de las personas participantes y yo estaría cerrando para dar pie a la próxima pregunta. Cada persona participante tendrá 2 minutos para responder la pregunta generadora. Con ello podemos dar paso a la primera pregunta, la cual menciona, desde su experiencia, ¿cuál es la respuesta en la salud en relación con el cambio climático? Con esto procedo a darle la palabra a la doctora Saray. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación para conversar sobre este tema tan importante. En el año 2015, la revista Lancet, una importante revista en ciencias médicas a nivel global, hizo una comisión para estudiar los efectos que tiene el cambio climático en la salud humana. Y la conclusión más importante a la que se llegó en ese momento es que el cambio climático y abordar este tema dentro del área de la salud es la intervención más importante que se puede hacer en salud pública en el siglo XXI. Ya a partir de eso se siguieron haciendo comisiones para analizar cómo la salud humana se afecta por el cambio climático y nosotros entonces partimos de ese paradigma donde sabemos que el cambio climático en todo su conjunto de situaciones, ¿verdad?, con un aumento en las temperaturas globales, un aumento en los eventos climáticos extremos, afecta de maneras directas e indirectas a la salud. Así que por las afectaciones tan importantes que tiene el cambio climático, pues tiene que verse como una prioridad de salud pública. Ahora, ¿cómo responde? En el caso particular en el que yo voy a hablar es el sector de la medicina a este tema. En cambio climático utilizamos 2 conceptos, uno es el de la adaptación, que corresponde a las acciones que se hace para preparar los sistemas de salud, las comunidades y a las personas frente a los eventos del cambio climático que ya no se pueden prevenir, y el otro es el de la mitigación, donde se llevan a cabo acciones para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Ustedes sabrán que Costa Rica no tenemos mucho efecto sobre la segunda, ¿verdad?, que nos tenemos que apegar bastante a lo de la primera. Entonces los sistemas de salud responden a través de esas 2 acciones. En Costa Rica hemos desarrollado mucho el tema de hospitales verdes
Y el segundo punto, que es el de políticas de adaptación, donde se busca preparar al sistema de salud, ahí no estamos tan bien. Buenas tardes, un gusto, más bien muchas gracias por la invitación. Desde enfermería entendemos que el cambio climático no es un tema solamente ambiental, ya lo han reiterado en las mesas anteriores. La literatura reafirma, ¿verdad?, que la crisis climática es en este momento la mayor amenaza a la salud pública. Y como profesionales de salud debemos estar preparados para ella. Para no reiterar lo que decía la doctora Saray, ¿verdad?, estamos viviendo en este momento impactos visibles, directos, olas de calor, eventos hidrometeorológicos extremos, lluvias tormentosas, inundaciones que son secundarias a esos eventos, ¿verdad? Propagación de enfermedades ligadas a ese aumento de temperatura, por ejemplo, el aumento de vectores, ¿verdad? Y ligado también a eso, pues, el aumento de las enfermedades vectoriales. Afectaciones secundarias como lo que es ecoansiedad, ¿verdad?, que se ligan al tema de la salud mental, pero también hay afectaciones indirectas y acumulativas en el tiempo. Podríamos mencionar, ¿verdad?, la incidencia en la cronicidad, en enfermedades no transmisibles, y el destacar el hecho de poder impactar en poblaciones vulnerables y trabajar a través de los procesos humanos, por ejemplo, en embarazo, en lactancia y en otros escenarios en donde la salud es un poco más vulnerable, ¿verdad?, a estos, pues, cambios que el sistema planetario nos está dando, ¿verdad? Una respuesta que necesitamos en este momento es que sea anticipatoria, que sea preventiva, que sea localizada e intersectorial. Y desde enfermería, como profesión cercana a las personas, tenemos que jugar un rol clave a través de la alfabetización en salud planetaria, que es mi tema de investigación. He visto cómo cuando los profesionales de salud comprendemos esa relación entre ambiente y variables climáticas y bienestar, se pueden sostener acciones de responsabilidad, ¿verdad?, y de conciencia desde una mirada ecológica, ética y social. Muchas gracias. Bueno, desde la nutrición tenemos una situación que es que, por ejemplo, el sistema alimentario es productor de una tercera parte de los gases de efecto invernadero, pero a la vez las mayores afectaciones de los eventos climáticos extremos generan una pérdida de alimentos y una inseguridad alimentaria y nutricional en las poblaciones productoras y demás, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos ver como ajeno el sistema alimentario, pues la nutrición empieza justamente en el suelo y a través de toda el proceso, digamos, de la producción de alimentos. A esto se suma las desigualdades que existen en el mundo y por lo tanto el desperdicio, que si bien es cierto, se comprueba que el mundo es capaz de producir alimentos para todos, esas desigualdades hacen que muchas personas, más de 1.000 millones de personas, estén pasando hambre y 1/3 de la producción de alimentos se desperdicie. Y este desperdicio aumenta, digamos, además la problemática del cambio climático. Además, hay otras relaciones que podemos establecer de la relación de la nutrición con el cambio climático, y es el aumento de enfermedades sensibles al clima y zoonóticas, que nos lleva a replantearnos las necesidades nutricionales de las personas. Esto lo vimos, por ejemplo, con la pandemia, que empezamos a ver las necesidades de aumentar el consumo de vitamina D y otras cosas más, ¿verdad?, que han sido necesarias,
el trabajo con la microbiota y demás, ¿verdad? Para aumentar el sistema inmunológico. Y luego el tercer punto que lleva una unión del cambio climático con la nutrición es las variaciones en las temperaturas, porque esto nos lleva a replantear, por ejemplo, al haber más calor, las necesidades calóricas, por ejemplo, de la población, o al haber más frío, también esas necesidades. Entonces, ahí hay cosas, bueno, que vamos a hablar luego, pero hay bastantes vacíos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias al personal que organiza este evento y también muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. A ver, digamos que cuando hablamos de salud tendríamos que tener un espectro muy alto de a qué nos estamos refiriendo. Aquí estamos hablando de nutrición, enfermería, medicina, pero siendo la salud algo todavía muchísimo más complejo, deberíamos de estar pensando en qué se hace desde la agronomía, desde la medicina veterinaria, desde la conservación del agua, de los suelos, etcétera. Y entonces creo que la respuesta ha sido, digamos, ha ido increciendo. Sin embargo, se ha quedado corta para lo que el mundo requiere. Tenemos prácticamente un 80% de los límites planetarios ya superados, algunos ampliamente sobrepasados. Nos quedan solo 2 por sobrepasar. Definitivamente la meta de no superar el 1,5 grados en grados centígrados para no sobrepasar la temperatura global, estamos muy lejos de cumplirla. Las grandes potencias no hacen lo propio por cumplir con su compromiso. Entonces, los cambios que se han hecho han sido múltiples, han sido bastantes, tanto desde la investigación como desde la puesta en práctica de los sistemas de prestación de salud, de investigación para la salud, de los otros sectores relacionados con la salud, desde el concepto de una sola salud. Sin embargo, hay mucho todavía por andar para que esta respuesta sea definitivamente más apropiada a los requerimientos de una población cada vez creciente y cada vez más demandante. Muchas gracias. Ahora procederé con mi respuesta por parte de la Escuela de Tecnologías en Salud. Y pues voy a abrir con una premisa de que la realidad es heterogénea y la relación entre la salud y el cambio climático no es una excepción. Los efectos son múltiples. Tenemos, por ejemplo, efectos marcados cuando presentamos eventos extremos como huracanes y tormentas, donde se puede observar un aumento en mortalidad en personas menores de 5 años, u otras cuando tenemos eventos extremos de temperatura, o sea, un pico de calor, donde se observa una mortalidad elevada de personas adultas mayores o mayores de 65 años. Y si empezamos a hilar entre todos esos posibles efectos, vemos que presentan una gran variedad, lo que implica también un aporte multidisciplinario para poder entender esta respuesta de la salud ante lo que vemos del cambio climático. A mí me gustaría también marcar que lo que típicamente conocemos como cambio climático lo tendemos a atribuir al cambio climático global. Sin embargo, muchas de las afectaciones en salud se dan por cambios climáticos a un nivel de mesoárea, lo que puede ser un país, una región, etc. Pensemos, por ejemplo, en un cambio extremo en el uso del suelo, que posteriormente deriva un aumento de la temperatura porque se cambió de bosques a concreto, y esto no va a presentar un efecto por el cambio climático global propiamente, aunque aporta a pero sí lo va a hacer para los pobladores de esa región. Me es importante marcar esta diferencia porque solemos ver al cambio climático como algo que es responsabilidad de todos y está allí, pero no es responsabilidad de nadie. Yo creo que al focalizarlo en la respuesta local y cómo esta respuesta local eventualmente afecta a los propios pobladores de esa región,
es quizás un poco más fácil generar esta responsabilidad de los posibles efectos que tendremos sobre la salud. Y una evidencia de esto son las olas de calor. Gran parte de las olas de calor que se presentan a lo largo del mundo se dan en regiones donde se ha dado un proceso de urbanización intensivo que ha derivado en este efecto. Con esto procedemos a la siguiente pregunta. Le agradecería a los panelistas en la próxima, pues, apegarse al tiempo. Yo mismo lo haré. Y con ello procederemos. La siguiente sería: ¿representa el cambio climático un replanteamiento de enfoque? Empezamos por la doctora Saray. Bueno, por el tiempo voy a centrarme en el tema de la formación de profesionales en medicina. Históricamente la formación de profesionales en medicina en nuestra escuela y en gran parte del mundo se basa en un modelo que es muy biologista, ¿verdad? Lo que ahora se llama el modelo Flexner, donde vemos cómo es el cuerpo humano en condiciones normales, ¿verdad? La bioquímica, la anatomía, la fisiología, y luego vemos el cuerpo humano enfermo y cómo intentar curar a ese cuerpo humano. En los años 80 se empieza a introducir el tema de los determinantes sociales de la salud y bueno, creo que como una unidad académica de reflexión deberíamos pensar qué tanto ha permeado eso realmente a la formación, ¿verdad? Qué tanto eso llega a la forma en la que nuestros profesionales terminan ejerciendo la medicina, y ahora le tenemos que sumar el concepto de salud planetaria, donde tenemos que pensar de que vivimos en un ecosistema global y que todas las cosas que pasan en esta tierra, en este planeta que habitamos, afectan también a la salud. Y eso complejiza las cosas porque no se entiende a nivel del cuerpo solamente y no se entiende a través solamente del individuo, sino que se entiende a nivel de las acciones comunitarias, de las acciones a nivel país, de las acciones a nivel global, de cómo los gases de efecto invernadero que se producen por la quema de combustibles fósiles por los países del norte global nos afectan a nosotros, y de cómo las políticas y las decisiones que se toman en una mesa de personas políticas terminan afectando nuestra salud. Entonces, creo que el personaje del profesional de medicina en nuestro país se ha relacionado mucho con la política. Tenemos expresidentes médicos, bastantes, algunos pues, y nosotros como médicos tenemos que percibirnos también como seres políticos y tomar decisiones con base a eso. Muchas gracias, Saray. ¿Desde enfermería representa un cambio de enfoque? No. ¿Por qué? Porque desde los metaparadigmas que sostienen la disciplina como ciencia, tenemos al entorno, que es realmente un aspecto fundamental del cuidado de la salud de las personas y algo que a través de los procesos de valoración incluimos en nuestro proceso de atención de enfermería, y ha sido evidente desde el tiempo de Florence Nightingale. Y desde la definición actual de la enfermería, que el Consejo Internacional de Enfermeras nos habla, lo leo expresamente: la enfermería actúa y aboga por el acceso equitativo de las personas a la salud y a los cuidados de salud, así como a los entornos seguros y sostenibles. Entonces, enfermería, ¿verdad?, entiende que cuidar es también atender esos determinantes ambientales de la salud y promover estilos de vida, y por supuesto, desde el trabajo a nivel de instituciones y políticas, no generar daño ambiental. Si hablamos desde la prestación de los servicios de salud, definitivamente necesitamos un cambio. Nos exige una transformación de pensamiento, de paradigma, y que ya, creo que en mesas anteriores, el día de ayer y ahora, ¿verdad?, lo han expresado. Necesitamos pasar de un enfoque biologista y antropocéntrico a una visión sistémica y ecológica, donde reconocemos que la salud humana, como lo decía Saray anteriormente, ¿verdad?, está realmente interconectada y no se puede separar de la realidad del planeta. Yo lo repito mucho, no podemos tener personas sanas en un planeta enfermo. Los principios de la salud planetaria, en este caso, deberían ser el centro o el norte, la interconexión, la equidad y la sostenibilidad, que realmente daría sentido, ¿verdad?, a esa prestación de los servicios que respeten los límites del planeta y no se actúe a costa de ellos. Gracias.
En la Escuela de Nutrición hemos venido introduciendo desde hace varios años ya las temáticas de la sostenibilidad, del cambio climático, y tratando de llevar a los estudiantes a pensar estos efectos, digamos, que se tienen en relación con la producción de alimentos y con la salud. Pero sí se necesita un replanteamiento del enfoque de la gestión del riesgo y la atención de emergencias a nivel de las comunidades. Casi ningún plan de gestión del riesgo que se hace en los municipios incorpora el componente de la nutrición y de la seguridad alimentaria y nutricional. Y esto debe ser una cuestión urgente, lo hemos visto, hay apenas una municipalidad nada más que tiene una oficina de seguridad alimentaria y nutricional, pero por ejemplo en la Comisión Nacional de Emergencias creo que no hay nutricionistas incluidas. Nosotros tenemos muchísimo que aportar, digamos, en todo lo que es esta visión preventiva y desde la promoción de la seguridad alimentaria en las comunidades, con el cambio de formas de cultivar, con la búsqueda de alimentos que sean respuesta al cambio climático, que sean más adaptables y nutritivos y demás, ¿verdad? Desde ahí hasta la atención de los albergues cuando hay emergencias, la figura de la disciplina de la nutrición debería estar presente y no está. Ese es un cambio muy importante que hacer. Sí, definitivamente creo que tiene que haber un cambio en el paradigma, en el enfoque que se hace de la salud. En primer lugar, de nuevo reconocer que la salud es un tema transversal y que desde prácticamente todas las profesiones, háblese de ingeniería, arquitectura, nutrición, prácticamente cualquier disciplina profesional, estamos comprometidos por un lado con el cambio climático y de manera muy directa con la salud. Cambio climático afecta a la zoonosis, las enfermedades transmitidas por alimentos, la resistencia a los antimicrobianos, a la corta o a la larga va a producir más y lo ha ido produciendo más por las complejas relaciones que hay entre todos los sistemas. Entonces, creo que sí es necesario que prácticamente en todas las carreras del mundo se mencione el tema de la salud y de el compromiso que cada una de esas profesiones tiene con la salud. Entonces, muchísimo más desde una facultad de medicina, una facultad o las facultades que tienen que ver con ciencias de la vida. Y aquí yo también retomaría, digamos, un poquito de lo que decía la doctora Saray con respecto a la determinación social, ¿verdad? Tenemos que volver a ver de manera muy seria, digamos, muy concienzuda el tema de la determinación social de la salud y tal vez echarle un ojillo a la epidemiología crítica, porque, digamos, esta relación histórico-geográfica, sociopolítica, tiene muchísimo que ver y determina en mucho la realidad de la salud. Entonces sí creo que tiene que haber un cambio muy fuerte del paradigma. Bueno, ahora procederé con mi respuesta. Definitivamente sí se requiere un replanteamiento de enfoque, tanto en la práctica, o sea, el día a día, así como metodológicamente, en la manera que nosotros atendemos, estudiamos y detectamos los efectos del cambio climático, ya que algunos son bastante agudos y notorios, sin embargo otros son latentes, que nosotros podríamos pasar por alto, y esto implica metodológicamente una serie de desafíos para poder captarlos. Un ejemplo de ello es la mortalidad que se puede presentar días después de una ola de calor, es un ejemplo clásico. Sin embargo, hay otros más sutiles como por ejemplo el aumento que puede haber de accidentes de tránsito tras un día lluvioso o entre otras posibles
escenarios que nosotros podamos observar, y eso va a significar que tenemos que pensar cómo se mide esto, lo podemos atribuir o no al cambio climático, y tal vez de qué manera podemos prepararnos. Y esto pues cala básicamente todas las profesiones humanas, como mencionó el doctor Romero, y pues esa sería mi respuesta. Con eso podemos proseguir para la siguiente pregunta, la cual sería: ¿cómo podemos fortalecer la colaboración entre ciencia, política y comunidad para anticipar y gestionar los efectos del cambio climático sobre la salud pública? Bueno, desde el grupo de investigación de cambio climático y salud en el que yo participo, una de las prioridades que tenemos es que la investigación científica, que la generación de datos y de nuevos conocimientos no se puede quedar en la academia, ¿verdad? Que tiene que salir a la academia y que tiene que permear hacia la comunidad en general y en específico hacia los tomadores de decisiones, entendiendo que por mucha acción individual que es importante, ¿verdad? Si no hay cambios políticos, pues esto es muy difícil que como sociedad lo logremos llevar a buen puerto. Es por eso que cada vez que emitimos informes intentamos aproximarnos a los tomadores de decisiones y hemos hecho aproximaciones a la Asamblea Legislativa, alcaldes, a Naciones Unidas, grupos donde se toman decisiones políticas de diferente índole, y la respuesta que siempre tenemos, ¿verdad?, es como de, nosotros no habíamos pensado que el cambio climático afectaba también a la salud humana. Y eso es muy interesante porque entonces se habla de efecto invernadero, se habla de acciones por aquí, acciones por allá, pero no se toma en cuenta de que en todas las comunidades que se encuentran susceptibles en estos momentos a que haya inundaciones, cuando hay inundaciones, después van a aumentar las enfermedades diarreicas y que el sistema de salud tiene que estar preparado. Si no tienen agua potable esas comunidades, ¿cómo va a responder el sistema de salud en conjunto con las otras instituciones para poder llegar? Entonces es muy importante, y retomo lo que dije en la respuesta anterior, ¿verdad?, de que nosotros nos centremos en que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de pensar en nuestras decisiones políticas para favorecer el bien común, porque esa toma de decisiones nos termina afectando a todos y a la salud comunitaria. Muchas gracias, Saray. Desde la experiencia con investigación con ONGs, hemos comprobado que cuando las comunidades comprenden los riesgos climáticos y participan en las decisiones, generan procesos de adaptación que son más sostenibles en el tiempo y muy de la mano a la toma de decisiones informadas y compartidas que trabajamos desde nuestra visión de salud, ¿verdad? Me gustaría puntualizar en dos ideas. Tenemos evidencia de que como profesionales de la salud somos una de las profesiones, ¿verdad?, más creíbles para las personas. Eso quiere decir que las personas confían y creen en lo que nosotros les digamos. Entonces imagínense el nivel de responsabilidad, primero, en formarnos y en poder comunicar, ¿verdad?, y educar en salud todo lo relacionado a enfermedades ligadas al clima, etcétera, que estamos conversando. Y la incidencia política es fundamental. Saray comentó, ¿verdad?, que ya hemos tenido profesionales de la salud en puestos de poder, pero no solamente necesitamos estar ahí a nivel de no sé, diputaciones, presidencias, etcétera. Necesitamos ser críticos de la política nacional y poder utilizar y transformar eso también a nuestro sector. Recuerdo, para contar, en el 2023, en la primera COP, en la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se habla de salud en el 2023 por primera vez. Imagínense cuántos años tenemos de tener evidencia de que se está generando un cambio, ¿verdad? Y hasta ahora se está poniendo en papel. Se declara o se trabaja en la Declaración sobre el Clima y Salud en ese diciembre del 2023. Pero tenemos a nivel político en Costa Rica planes de descarbonización, en la Política Nacional de Adaptación, tenemos las NDC que se construyen cada 10 años. ¿Cuántos profesionales de la salud están
participando en la construcción de estos documentos, ¿verdad? Yo creo que el llamado también es a nosotros buscar las oportunidades para poder incidir desde la evidencia y el conocimiento. Bueno, creo que primero que nada se debe partir de este trabajo e interdisciplinario y de un fuerte trabajo a nivel local. Es muy importante hacer esta observación de que es a nivel local, justamente por lo que se ha hablado de las particularidades que se presentan en las diferentes comunidades, cómo desde la misma comunidad se pueden abordar los mayores riesgos o las mayores, digamos, efectos que se están teniendo relacionados con el cambio climático sobre la población. Pero también es importante hacer ver que nosotros como país, bueno, una de las cosas muy importantes para contribuir el sistema alimentario con la disminución de los efectos del cambio climático es justamente el consumo local. Y nosotros como país estamos situados en este momento en un estatus de altamente dependientes de la importación de nuestros alimentos básicos. No tenemos, por ejemplo, reservas de alimentos y sabemos que los alimentos que nos están exportando que los países que nos están exportando esos alimentos también pueden estar afectados por el cambio climático. O sea que estamos en una situación de inseguridad y esto ha sido una labor importante, por ejemplo, de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la universidad, la cual coordina nuestra Escuela de Nutrición, de hacer ver la necesidad de políticas de seguridad alimentaria y nutricional que traten de alguna manera de resolver estas problemáticas nutricionales que enfrentamos como país. Bueno, yo creo que quizá lo primero que tendríamos que hacer, si queremos realmente fortalecer esta colaboración entre ciencia política y comunidad, es abandonar la arrogancia del claustro. Desde aquí nos sentimos muy cómodos investigando lo que nos gusta, lo que nos resulta muy familiar, lo que es fácil, lo que vende, lo que consigue plata para la investigación, pero muchas veces no lo que la comunidad necesita. Si nosotros escuchamos a la comunidad de verdad, porque nos involucramos con la comunidad, porque vamos a ella y sentimos como ella, probablemente sea más fácil tener mayor incidencia. Incidencia que se puede, digamos, volver un círculo virtuoso, porque desde la comunidad se hace presión sobre los gestores locales, sobre los comités locales, sobre las mismas municipalidades, y entonces se comienza políticamente hablando desde los gobiernos locales hacia las diputaciones, hacia los ministerios y eventualmente también desde ahí hacia las organizaciones internacionales. Entonces, si queremos hablar, digamos, de ciencia, yo creo que, vamos a ver, toda la ciencia es útil, y ya lo decía el doctor Fornaguera, en mayor o menor grado, y a la larga o a la corta tendrá mucha utilidad. Sin embargo, yo podría decir que un ejercicio de autocrítica, de que quizás nos sentimos muy felices aquí, cada uno sentado en nuestro sillón de científico, haciendo lo que nos gusta, lo que nos resulta fácil, lo que conocemos, no necesariamente lo que se requiere afuera. Ahora, si ya mucha gente lo ha hecho, pues felicidades, pero creo que podría ser eventualmente un primer paso. Bueno, de mi parte, pues sigo un poco la línea del doctor Romero y creo que de parte de las personas que trabajan en ciencia, investigadoras e investigadores, pues es necesario romper como nuestra burbuja y comunicar un poco hacia afuera.
Y esto no es algo exclusivo de quienes trabajan con el cambio climático. Es tan así que hace poco estaba leyendo un informe de Nature y decía que la principal fuente de comunicación entre la población civil y personas científicas se había encontrado que era Reddit. Y Reddit es una red social anónima donde llega alguien, pregunta, y resulta que muchos científicos llegaban y posteaban ahí sus respuestas. Imagínense en el nivel de falta de acceso de las personas en que no pueden preguntar qué sucede, cómo sucede, aun cuando se está haciendo investigación, como ya hemos visto, a nivel local o incluso a nivel regional. Entonces, una primera salida es ese proceso de, primero, comunicación y acercamiento de las personas que trabajan en ciencia hacia la población civil. Por otro lado, también está, pues, el trabajo de las personas en ciencia para alinear sus objetivos o, de alguna manera, tratar de integrarlos dentro de los procesos políticos, en especial cuando hablamos de ciencia aplicada, que buscamos resolver un problema. Esto es típico en el cambio climático, en especial si ustedes pues, han estado al tanto del respecto de que ha habido una instrumentalización del cambio climático, se ha polarizado de quienes están a favor, quienes están en contra, y raramente ninguno de esos extremos realmente da una visión no sesgada de lo que está sucediendo. Pero yo no veo tampoco pues, personas que trabajen en ciencia que salgan a tratar de no confrontar, pero sí informar al respecto. Y con eso podemos ir a la siguiente pregunta, la cual dice, bueno, ¿cuáles son las principales limitaciones de datos que obstaculizan para el estudio de enfermedades sensibles al clima? Y cómo las personas expertas en diferentes disciplinas pueden colaborar para superar y generar sistemas de alerta temprana. Bueno, 2 minutos es poco, yo podría rantear aquí sobre eso horas, ¿verdad? Porque cuando uno hace investigación, sobre todo en temas de corte epidemiológico y bueno, en el caso de nosotros de cambio climático y salud, se da cuenta de que los datos están limitados y en nuestro país hay un problema que es que los datos se tratan como si que fueran cosas personales, ¿verdad? Como si la institución fuera la dueña de los datos. Pero vamos a ver, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Meteorológico, todos esos son instituciones públicas. Las universidades públicas somos instituciones públicas. Lo que quiere decir es que lo que se produce ahí nos pertenece a todos los contribuyentes, a todos los ciudadanos. Yo entiendo que el manejo de datos en tema de seguridad es una cuestión, ¿verdad?, que hay que analizar, pero bueno, he tenido experiencia en otros países donde las bases de datos anonimizadas están disponibles en formato de base de datos curadas con estandarizaciones y auditorías y demás, y no hay ningún problema en el tema de los datos, de la filtración de datos de las personas, pero que son el insumo principal para que nosotros podamos describir la realidad que vemos desde la ciencia, plantearnos nuevas preguntas, buscar nuevas relaciones, generar nuevos conocimientos y también nuevas preguntas, y que nos permitan dirigir las acciones desde la academia, desde la política, desde la formación, hacia resolver los problemas de nuestra población. En medicina tenemos un gran problema y es que nos guiamos un montón con lo del norte global, las guías de Estados Unidos, las guías europeas de la asociación no sé qué, y tenemos una carencia real de generar conocimiento de nuestros datos que describa nuestras poblaciones y nos permita tomar las mejores decisiones. Muchas gracias. Yo quisiera sumarla a Saray, que realmente todo parte del problema de la concepción de salud que entendemos, ¿verdad? De la forma que estamos trabajando la salud, desde la fraccionación, desde el fraccionamiento, perdón, desde el partir, ¿verdad?, al ser humano por partes y no ver la complejidad del tema de salud como realmente debería ser. Yo les quería contar realmente una experiencia de investigación que realizamos en una comunidad específica, en este caso en Lindavista, una zona urbano marginal, ¿verdad?, donde estábamos tratando de mapear
riesgos climáticos ligados a la salud pública de esta comunidad. Y realmente, ¿verdad?, la búsqueda, el acceso a esos datos era literalmente como estar rogando, ¿verdad?, por algo que realmente debería estar disponible. Y como les digo, cuando hacemos investigación con datos secundarios, pues eso es riquísimo tenerlo para poder hacer los análisis y las vinculaciones específicas desde variables climáticas y otras condiciones de salud que se podría hacer el ligue, ¿verdad?, o la relación. Y si hablamos de interoperabilidad de los sistemas, pues hay otra limitante muy grande, ¿verdad? Porque aunque tengamos datos de repente o nos den algo, no hay forma de hacer esos cruces porque realmente no estamos hablando el mismo idioma, no estamos trabajando en poder tener, yo sueño, ¿verdad?, con algún observatorio en algún momento de salud pública y no solo cambio climático, pienso en los otros límites planetarios, por ejemplo, que también deberíamos trabajar. Y cómo también es importante dar el paso a salir, no solamente del sector salud como tal, sino de las disciplinas de salud, ¿verdad? Necesitamos involucrar más a las ciencias naturales, a los expertos en meteorología, ¿verdad? Y que también podamos hacer investigaciones y construir datos ricos para poder hacer análisis más profundos. No sé cuánto, igual quedan tiempo. Bueno, creo que sí, digamos, en el caso nuestro, en el caso de nutrición, una de las cosas que nos surge es saber, por ejemplo, cuál es la afectación, la inseguridad alimentaria que puede existir en las poblaciones, puesto que ya existiendo una situación previa de inseguridad alimentaria, los efectos que tengan el cambio climático profundiza esa inseguridad alimentaria y crea más. O sea que puede ser un problema que se haga como una especie de bola de nieve. Por lo tanto, sí nos importa muchísimo estos datos, son los que genera el INEC con las encuestas de hogares, ¿verdad?, cada 5 años, pero el problema allí es que, bueno, sí, podemos ubicar estas comunidades y cruzarlas con las, por ejemplo, la vulnerabilidad al riesgo que tengan, ¿verdad?, de acuerdo con el lugar donde se ubican, pero desgraciadamente el problema que sigue habiendo es que la atención es absolutamente paliativa. No hay procesos con las comunidades en las cuales las comunidades comprendan cuál es su situación, puedan desarrollar sus propios planes, puedan tener sus propias acciones de prevención y de acción en el momento adecuado de la emergencia. Y bueno, es una necesidad urgente de que se entienda esta necesidad del trabajo interdisciplinario, del análisis sistémico de la situación. También es importante el desarrollo de un observatorio de la seguridad alimentaria y nutricional que nos permita también saber cuáles son los factores que están vulnerabilizando más a la población y cuál es aquella población que por efecto del cambio climático puedan estar empezando a sufrir inseguridad alimentaria que antes no lo sufría. Eso es un poco también el cambio de paradigma en el enfoque de los grupos vulnerables, ¿verdad? ¿A cuáles grupos vulnerables nos estamos enfrentando en relación con el cambio climático? La calidad del agua, por ejemplo, y demás. Gracias. Bueno, con respecto a estas limitaciones en datos, yo creo que quizás también tiene que ver mucho con a quienes consideramos nosotros que deberían de estar involucrados dentro del tema de salud y cuáles son entonces los deberes de ofrecer datos. Estamos hablando, digamos, de climatología, pero también, por ejemplo, de cultivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cultivos tenemos? ¿Cuáles son los problemas principales que hay? Pensando en seguridad y soberanía nutricional, pero también
por ejemplo, temas de cobertura boscosa, temas de cobertura, digamos, o de impermeabilización de terrenos que tienen que ver con emergencias que al final terminan afectando la salud, como decían las colegas, de una u otra manera. Entonces uno dice, bueno, una inundación al final tiene que ver con reducción de una superficie cultivada, que se puede producir la pérdida de la cosecha, eso afecta la nutrición, pero después de eso podría venir, digamos, un brote de leptospirosis, y entonces tenemos enfermedades infecciosas junto con problemas nutricionales y problemas sociales, porque esas personas que perdieron la cosecha de una u otra manera van a tener una afectación social. Entonces, de nuevo, desde la salud pública, la determinación social, ¿verdad? Verla una y otra y otra y otra vez como los eventos, digamos, que no se pueden ver de manera aislada. Y yo tendría que darle un aplauso de pie a Saray, porque pone el punto, digamos, pone el dedo en la llaga. Datos aquí hay muchos. El problema es que cada quien los toma como si fueran propios, y ni siquiera estoy hablando de propios de la institución, sino propios de la persona. Tan es así que uno llega y dice, ah, no, esos datos son de Saray, ¿verdad? Tienen nombre y apellido, y entonces ahí existe esa limitación. Y entonces cuando queremos hacer investigación inter y transdisciplinaria, pegamos contra pared. Bueno, de mi parte, este es un aspecto que he tenido mucho tiempo para pensar a lo largo de mi carrera, cómo se obstaculiza el acceso a datos, y al menos en el contexto costarricense he detectado 3 aspectos concretamente. El primero es el sistema de recolección y registro de datos. Muchas veces, aunque los datos se recopilen, no se hacen de manera adecuada, o entre niveles se encuentran errores y demás, lo cual es una cuestión estructural del sistema. A veces tal vez no nos dan los datos y no es porque no quieran, es porque esos datos no existen y deberían existir y no nos quieren decir que deberían existir. Otro aspecto es la transparencia, pues muchas de nuestras instituciones, si bien hay normativa que lo regula, no tienen una transparencia con respecto a la recolección, el uso y el acceso de estos datos. Y finalmente, un tercer componente que es cultural administrativo. Y en este es que, por un lado, los procesos administrativos son tan ambiguos que le permiten a alguien sin un fundamento negar el acceso a los datos. Y por otro, lo que ya mencionaba anteriormente, personas que se creen dueñas de los datos públicos. Entonces yo creo que la combinación de estos 3 factores son las que dificultan el acceso a los datos de manera general. Sin embargo, también de parte de la academia podemos hacer un poquito. Y al menos, pues yo que trabajo haciendo análisis de datos y modelos principalmente, procuro pues compartir los códigos de mis modelos para asegurar reproducibilidad, e incluso si estas personas del sector público o privado que no quieren compartir los datos, quieren tomar mis modelos y aplicarlos, pues pueden hacerlo. Desde mi perspectiva es una forma en un sistema que no está permitiendo trabajar, que les da la posibilidad de que se genere el conocimiento de alguna manera. Y con esto pasamos a la tercera pregunta. En esta, por cuestiones de tiempo, les voy a pedir que tratemos de puntualizarlo con una oración. Okay. Sí, el imprevisto Okay. había consecuencia de durar. Sí, nos quedan 5 minutos. Entonces, la tercera pregunta es, desde su perspectiva, ¿qué posibles oportunidades encuentra en relación con el estudio, acción y política del cambio climático y salud? Saray. Todas las oportunidades. Yo creo que tenemos que ponernos en que ahí están todas las oportunidades para buscar un cambio de sistema, para tener acción política, para sacar la academia hacia las comunidades, y nada más es de tomarlas, ¿verdad? Esa es mi reflexión. Qué difícil, sí, es que ya lo mencionamos. Realmente desde la investigación se puede investigar y ligar con variables climáticas, de lo cuantitativo y cualitativo, un montón de cosas. Entonces es una puerta de posibilidades para investigación, pero también el liderar, ¿verdad?, aspectos de educación ambiental desde cada una de nuestras disciplinas, desde el trabajo. Siempre lo he dicho que tenemos que trabajar mucho también desde nuestros principios bioéticos, ¿verdad? Del asegurar que realmente la atención de la salud no trabaje
por la maleficencia, ¿sí? Que trabajemos realmente por la salud de las personas y así nos queremos llamar, profesionales de salud. Yo lo que pienso es en estas metodologías de trabajo comunitario, cómo hacer para lograr que las comunidades se involucren y trabajen y se desarrollen estos planes de prevención que se necesitan. Y también una cosa muy importante es la investigación en alimentos que puedan dar una respuesta rápida, porque no hay cosa más terrible que una comunidad que sufre la pérdida de toda la producción y que se quedan ahí esperando a ver cuándo retoman la producción y pueden volver a comer bien. Entonces tenemos que investigar muchísimo en eso. Bueno, yo lo resumiría en algunas palabras tal vez clave para mí: ver, escuchar, pensar, sentir, querer, hacer, ser parte de y juntos buscar redes de colaboración. Porque como decía, digamos, Aray, las oportunidades son todas si queremos realmente tomarlas. Bueno, de mi parte, pues yo creo que la humanidad siempre ha luchado en contra de la propia humanidad y el cambio climático es un evento más que se suma a esto. Y todas estas crisis que hemos enfrentado como humanidad nos han dado paso pues a crear, a unirnos y a trabajar en función de resolver un problema. Y considero que el cambio climático pues es ese problema que actualmente nos da la oportunidad de crecer como seres humanos. Y con eso estaríamos concluyendo. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Ok, no tenemos tiempo para preguntas, pero si tienen alguna pregunta pueden buscar a las personas panelistas en el público. Entonces procedemos a... Y procedemos a hacer la entrega de certificados. Muchas gracias. Ok. Ese te lo doy yo. ¿Ya, verdad? Sí. Bueno, antes de continuar, queremos hacer, el día de ayer íbamos a hacer la premiación de los pósters, sin embargo, no la pudimos realizar. Ya se hicieron las evaluaciones correspondientes.